Hoy comenzamos en nuestra lectura el libro de los jueces. Y antes de reflexionar un poco sobre lo que nos toca leer, eh, quiero explicar el bosquejo y el tema general del libro. El libro de los jueces, al igual que el libro de Josué, eh, tiene un bosquejo muy sencillo o una estructura muy sencilla. Son tres porciones. La primera es una introducción general que aparece del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6. La segunda es la narración de la vida de los jueces, que comienza en el capítulo 3, versículo 7 y termina hasta el capítulo 16, hasta el final del capítulo 16. Y se nos van a describir 12 periodos de 12 jueces, divididos a su vez en 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Se les considera o se les llama jueces mayores porque el texto les dedica más espacio y nos da más detalles de aquellas cosas que hicieron, y en el caso de los jueces menores, en algunos casos apenas es una mención en 1 o 2 versículos. Y por último, en tercer lugar, la tercera sección es una especie de apéndice que funciona como conclusión, y en esta se nos va a narrar la apostasía del pueblo de Israel, la decadencia del pueblo, tanto religiosa como políticamente. Eh, el libro de los jueces, entonces, en su temática, en su tema, se va a presentar como un contraste del libro de Josué. El libro de Josué nos presenta al pueblo de Israel peleando las batallas a las que Dios los ha mandado, a un pueblo, a una generación que está conquistando la tierra que Dios les ha prometido, y a Dios cumpliendo sus promesas. Así que el libro de Josué nos presenta esta gloriosa relación entre Dios y su pueblo, en donde ambos están trabajando para alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de los jueces se presenta como ese contraste. El pueblo de Israel ahora ya no quiere seguir peleando, el pueblo de Israel ya no quiere seguir sirviendo a su Dios, busca otros dioses, y el pueblo de Israel deja de ganar la victoria frente a sus enemigos, y ahora son los enemigos los que los están conquistando, y los israelitas están atemorizados. Y por último, en la conclusión del libro, en este apéndice que funciona como conclusión, se nos describe evidentemente la final apostasía, la completa apostasía del pueblo de Israel. Así que en este libro, sobre todo en la porción del centro, la segunda sección, que es la narración propia de la vida de los jueces, se nos van a presentar estos ciclos en los que una generación aparece, se apartan de Dios, después les empieza a ir mal, y entonces ellos empiezan a pedirle a Dios que les ayude, y Dios, que es bueno, los escucha y los ayuda. Pero inmediatamente después de que esto termina, una vez más se vuelven a apartar de Dios. Estos ciclos se van repitiendo, en donde una generación se pierde y una generación busca a Dios, y así va ocurriendo, hasta que al final el libro de los jueces nos muestra que esto termina en la apostasía del pueblo de Israel. Así que el libro de los jueces, en este sentido, nos presenta un panorama bastante sombrío, un panorama que de pronto no parece muy esperanzador. Y en esto es en donde nos tenemos que detener a meditar. Los peligros espirituales, los peligros a los que nos enfrentamos. Una vez más, en un sentido general, al final del libro de Josué y al comienzo del libro de los jueces, se nos presentan
los peligros a los que el pueblo de Israel hará frente en lo que viene a continuación en la narración. Una de las cosas que nos dice Jueces capítulo 2, versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es Jueces 2:10. Se levantó una nueva generación. Dice, se levantó otra generación, después de ellos otra generación. Hay una realidad en el mundo, y es que el tiempo se nos va y una generación viene detrás de otra, y lo que está ocurriendo aquí ahora es que hay un relevo generacional, y con este relevo generacional viene una gran oportunidad, pero al mismo tiempo un gran peligro. Todas las realidades de la existencia humana simplemente nos presentan grandes posibilidades para el desastre, o grandes posibilidades para cosas grandiosas, para cosas excelentemente buenas, o para cosas verdaderamente catastróficas. Y en este caso, este cambio generacional, en este contraste que decía, como en el caso de Josué, el cambio generacional de la generación de Moisés a la generación de Josué fue una gran oportunidad para alcanzar la victoria. Ahora este cambio generacional viene a traer un gran desastre para el pueblo de Israel, porque esta generación ahora no sabe de las cosas que Dios ha hecho. Este es uno de los peligros de los que el libro de los Jueces nos advierte. Nuestra falta de visión hacia el futuro va a comprometer a las generaciones futuras, va a comprometer el trabajo que Dios está haciendo en este mundo. Necesitamos dejar de mirar tanto hacia nosotros y comenzar a enfocarnos hacia donde Dios está mirando. Y en estos peligros espirituales que Dios presenta al comienzo del libro de los Jueces, básicamente va a poner dos tipos de peligros: peligros internos y peligros externos. Dentro de los peligros internos, al final del libro de Josué, uno de los peligros que se vislumbraban era la división del reino. La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés lo previeron, y hay todo un capítulo completo dedicado a eso. Ellos vieron que hacia el futuro el pueblo de Israel corría el peligro de dividirse entre sus tribus. Eso ocurrió. Otro peligro era el de la asimilación racial, en donde en lugar de que el pueblo de Israel decidiera expulsar a sus enemigos, decidieran mantenerlos entre ellos, y no solamente eso, sino formar matrimonios mixtos con esos pueblos. El problema no era fundamentalmente ese, el problema era que al asimilarse culturalmente, entonces también adoptarían a los dioses de aquellos pueblos, y eso fue lo que ocurrió. El tercer peligro era el crecimiento, el fortalecimiento de los pueblos enemigos. Así que en el libro de Jueces, lo que se nos va a decir es que ahora los pueblos enemigos se van a reorganizar, van a venir nuevos enemigos y los van a atacar, y ahora el pueblo de Israel no podrá defenderse. Y en todo esto, el libro de los Jueces nos advierte a nosotros como cristianos de estos mismos peligros. El pueblo de Israel se sentó en su comodidad, y de pronto para esta nueva generación sus padres parecían unos salvajes. No tenemos por qué hacer la guerra, no tenemos por qué actuar con ese salvajismo. Hay política, hay diplomacia, podemos negociar con nuestros enemigos. Eso fue lo que el pueblo de Israel pensó que podían hacer. Se sentaron a negociar con ellos,
comenzaron a cobrarles tributo y eso fue el desastre. ¿Por qué? Porque ellos presentaron mejores ideas que aquello de lo que Dios les había ordenado. Dios por medio de Moisés les ordenó una cosa, pero el pueblo de Israel decidió que podían hacer otra cosa, algo que a ellos les parecía mejor. Y ese algo que parecía mejor en el libro de los jueces termina en la gran apostasía del pueblo de Israel. Y bueno, esa es la exhortación de este día, de la lectura que hoy nos toca. El libro de los jueces, una vez más, nos advierte de los peligros espirituales, de no sentirnos cómodos y acomodarnos y quedarnos como estamos, o tratar de mejorar las cosas y ofrecerle a Dios una mejor alternativa. Lo que Dios nos ha ordenado es lo que tenemos que hacer, sin mover nada de lo que Él nos ha ordenado. Por eso es importante que sigamos en nuestra lectura y que sigamos esforzándonos en conocer cada día más de su palabra. Que Dios les bendiga.